le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos en más de 30 estaciones a través de frecuencia modulada. Le cuento que pues este programa tiene por objeto que usted conozca estrategias, conozca secretos que le compartimos aquí, los mosqueteros Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, coconductores de este programa y su servidor. Pues le compartimos toda esta data con el ánimo de poner nuestro granito de arena para que usted viva de las rentas. Y hoy tenemos un programa extraordinario con un tema que vamos a desarrollar, que es los espacios de trabajo remoto. La tendencia del trabajo desde casa podría cambiar la demanda de viviendas. Ya la ha cambiado, fue un fenómeno que se vivió durante la pandemia, y es que la forma en la que las personas viven hoy, al menos los nómadas digitales o los que hacen home office, pues les permite elegir lugares con pues más comodidad, más iluminación, fuera incluso de las ciudades. Vamos a estar hablando de todo esto en un momento más, pero déjeme contarle que además de desarrollar este tema, también está con nosotros Jonathan Salazar, quien es inversionista y alumno de Viverrent Academy, porque nos va a compartir cómo sí se puede, cómo a través de los bienes raíces ha logrado una rentabilidad y sobre todo obtener su libertad financiera. Un ingeniero en computación y de manera empírica apasionado por las finanzas personales. Le estaremos presentando esta experiencia de Jonathan más adelante. Y bueno, vamos a desarrollar el tema, pero antes, querido Pablo Mateos, te quiero contar que pues dado el éxito la semana pasada de que regalamos 10 sesiones de coaching en el que damos asesoría patrimonial. Estas sesiones regularmente las cobramos, pero vamos a repetir la dinámica con mucho gusto para las personas que quieran invertir. Si usted está pensando en invertir, pues bueno, seguramente he escuchado aquí en el programa que no hay que hacerlo en cualquier lugar, hay que conocer los lugares en donde se generan altas rentabilidades, pero no solamente altas rentabilidades, también los lugares donde se generan altas plusvalías, y esta combinación pues genera las denominadas retornos combinados, así le llamo, retornos combinados que le permiten alcanzar montos superiores al 25% anual. Hemos logrado hackear al sistema para que usted a través de un crédito hipotecario, por ejemplo, pueda comprar una propiedad y dejar que se pague sola, o vamos, trasladarle esta obligación de pago al inquilino con una empresa de administración y que usted no tenga que hacer nada más que estar recibiendo incluso un residual. Pero esto es posible, lo digo yo en uno de mis libros, lo dice Robert Kiyosaki, pero sobre todo nosotros hemos logrado identificar 5 lugares donde es posible ahora en México, porque no es en cualquier lugar. Y Pablo, pues imagínate, hay opciones en las que tú puedes hacerte de una propiedad a través de un crédito hipotecario, dejar que se pague solo, y por otro lado, puedes invertir desde 350,000 pesos y ser dueño de un edificio, por ejemplo, en Tulum, un edificio que está funcionando hace 2 años en Tulum, que genera más del 15% de rentabilidad anual garantizada el primer año. O sea, es algo extraordinario y que sin duda a partir del 2024 será mucho más rentable, por lo que viene para lugares como Tulum. Viene el Tren Maya, se inaugura el 1 de diciembre el aeropuerto. Y bueno, en esta sesión de coaching también hablamos que les damos con mucho gusto junto con nuestros compañeros de asesoría patrimonial. Son asesores patrimoniales porque se puede hacer reciclaje de propiedades. A lo mejor usted tiene propiedades que ya no le dejan, bueno, pues lo que no deja dejarlo, pero hay que saber dónde invertir y no tener todos los huevos en la misma canasta. Y pues vamos a regalar, Pablo, 10 sesiones de coaching a las 10 primeras personas que me manden un WhatsApp ahora. Voy a dar el teléfono, con mucho gusto, vaya preparando usted pluma. Pero está increíble, ¿no, Pablo? Que puedan entender que los inmuebles pueden ser un muy buen negocio si saben dónde comprar. Hola Luis, buenas tardes. Pues sí, un saludo, y estas ofertas de asesorías gratuitas son muy, muy útiles, porque ahora que lo estabas diciendo, Luis, me estoy acordando de algo que me pasó a mí hace como unos 10 años. Yo quería comprar la casa del turista inmobiliario, una casa pues de vacacional, una casa que iba a ser un problema, iba a ser un agujero negro. Y a través de un familiar fui a hablar con un abogado que sabía un poco de bienes raíces. Yo en ese entonces no estaba iniciado en esto, y él me habló, me cambió la perspectiva y me hizo ver cosas que yo en la vida había pensado. Y esto es lo que puedes obtener tú en una asesoría de este tipo patrimonial. Muchísima gente en México no conoce
el mecanismo de la hipoteca de liquidez, por ejemplo, que puedes sacar dinero de una propiedad sin venderla, una propiedad que tú ya tengas o que tenga un familiar. Mucha gente no sabe calcular la rentabilidad, tiene propiedades en renta, pero no sabe cuánto le dan. Entonces, todo esto es lo que puedes obtener en una asesoría patrimonial y ver de las opciones de inversión que tenemos en Vive de las Rentas, cómo, pues la verdad es que son una ganga. Tenemos alumnos que aprenden en la Academia Vive Rent cómo obtener rentabilidades del 12-15%, pero pues es mucho trabajo. Y con Vive de las Rentas puedes obtener fácilmente 10, 12, incluso ahora tenemos una oferta del 15% de rentabilidad anual neta. Entonces ahí te vas a dar cuenta, vas a poder comparar opciones en tu caso personal, ¿no? Y hay mucha gente que está mucho más cerca de la libertad financiera de lo que piensa, de esas rentas pasivas. Entonces Así es, querido Pablo. sí, te animamos a hacer esta cita de asesoría sin ningún compromiso, donde vamos a tener una visión más completa de dónde estás, a dónde quieres ir. Y la verdad es que ha habido muchísima gente que se ha dado cuenta que podía llegar mucho más rápido y mucho más lejos de lo que pensaba antes de esta cita. Totalmente, y lo mejor es que, bueno, pues tiene costo, pero a los primeros 10, Pablo, como bien refieres, a los primeros 10 les vamos a dar totalmente gratis. Así es de que voy a dar el WhatsApp ahora, con mucho gusto, tome usted nota, llámeme o escríbame mejor por WhatsApp al 55 21 88 46 23. Ahora voy a repetir el WhatsApp, pero antes también lo invito a que se dé una vuelta a la página www.vivedelasrentas.com o a que nos siga en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, ahora X, como Vive Rent, y de verdad es increíble, 10 sesiones solamente, por favor, luego nos llegan 100, 200 mensajes solamente a los 10 primeros, y los siguientes, pues los invitamos, los ponemos ahí en la tómbola con mucho gusto, y nos vemos en esta sesión de coaching de 30 minutos, sin costo, vía Zoom, www.vivedelasrentas.com, y repito el WhatsApp, 55 21 88 46 23. Eduardo Aguilera, vámonos con este tema interesantísimo, el tema de los espacios de trabajo remoto, la tendencia del trabajo desde casa. Es que es algo que pues era el sueño de muchos, y yo recuerdo cuando veía las caricaturas de niño en las que las personas trabajaban en una pantalla, y sobre todo recuerdo hace 10 años más o menos que hice mi primer curso para una asociación inmobiliaria vía Webex, y recuerdo que me sentía muy raro hablándole a la computadora. Llegó la pandemia en 2020, desafortunadamente, pero nos dio un salto de tecnología en el que todos utilizamos hoy de manera más sencilla la tecnología para hacer trabajo remoto. Ya existían los nómadas digitales, pero se han sumado muchas personas y muchas empresas que hoy establecieron ya su modus de trabajo, su modo de trabajo a través de justamente la vía remota. Y esto hace, por supuesto, que las tendencias de vivienda cambien. Las personas, la mayoría quieren vivir dentro de las ciudades porque ahí están los centros de trabajo, pero también están los centros de ocio, hay que decirlo. Entonces, hoy las personas, por ejemplo, que trabajan de vía remota y que son quizá millennials o solteros, porque hay que recordar que hoy el 33% de los hogares son unipersonales, pues bueno, quieren vivir a lo mejor la experiencia de estar 3 meses en una ciudad, 3 meses en otra ciudad, 3 meses en otro país, y por eso es que hay hoy empresas que ya identificamos como la nuestra en vivelasrentas.com. Tenemos edificios en México, en Estados Unidos, en Colombia, en España, pero las personas pueden quedarse 3 meses en un edificio y luego irse 3 meses a otro edificio, más o menos con el mismo concepto, y así han surgido ya decenas de compañías que han entendido el momento que estamos viviendo. Y bueno, pues también hablo de vivienda en renta, pero también, por supuesto, hoy la demanda, digamos, dentro de las ciudades no ha disminuido ni va a disminuir, pero sí que ha aumentado la demanda en las afueras de las ciudades, porque hoy una persona, un nómada digital o una persona que hace trabajo remoto fácilmente puede vivir fuera de la ciudad con espacios más grandes, vivienda más asequible, por supuesto. Y bueno, pues qué decir de las oficinas. Claro que se ha cambiado la forma en la que las empresas utilizan las oficinas para sus colaboradores. A lo mejor ya no es necesario ir todos los días, sino solamente 1 o 2 días a la semana o unas horas. Eduardo, pues ha cambiado el mundo inmobiliario gracias al trabajo remoto. Nunca volverá a ser igual.
Creo que fue un gran avance. Como decías, ya estamos acostumbrados al trabajo remoto y a la tecnología. Dimos un salto cuántico y creo que también en productividad y en ahorros las empresas se dieron cuenta de esto y también cambiaron el enfoque. Pero nosotros nos dimos cuenta, digamos, hablo de las personas, de que era muy importante tener una calidad de vida, una calidad de espacios que hizo que se transformara la expectativa, ¿no? O sea, nuestro alcance llega más allá de las 8 horas que teníamos que estar metidos en un asiento, ¿no? Las clásicas horas nalga, y no por eso nos hicimos menos productivos. Es muy interesante cómo las amenidades, por ejemplo, de los edificios se han transformado. Antes era importante en un edificio en las ciudades tener el salón de jóvenes, el salón de niños, el salón de adultos, todo enfocado a esparcimiento. Hoy es más importante también tener un espacio de coworking muy bien establecido, que los coworking normalmente ya se convirtieron en un espacio también divergente, ya no son las oficinas con escritorios, sino son estos lugares abiertos donde a lo mejor tienes un jacuzzi a un lado, tienes un servicio de bar, pero tienes espacio para estar leyendo, una cabina insonora donde puedes ir a tener una videoconferencia o puedes concentrarte a leer o a escuchar un libro. La verdad es que creo que este cambio en toda la sociedad y en el mundo inmobiliario ahora le da mayor prioridad a la calidad de vida y a la persona. Es un cambio enfocado a la persona. Y así es como el tema de co-living, ¿no? Y como decías, el tipo de propuesta que nosotros traemos en las ciudades de generar viviendas asequibles, bien ubicadas, donde el espacio donde duermes no es lo más importante, ¿no? En donde duermes pasas 8 horas y estás dormido, no estás viendo el espacio, ¿no? Quizás sea más importante en dónde está ubicado, quizás sea más importante que tengas un roof garden impresionante, por ejemplo, en Love La Paz, pienso ahí en la colonia americana, ¿no? Pablo, el lugar más trendy para vivir según la revista Time Out. Y imagínate trabajando en ese roof garden con vista al expiatorio y en donde te puedes bajar a tomar un cafecito o salir a caminar a la calle Libertad o tomarte una cerveza en la avenida Chapultepec. Es Es un que nuevo concepto, ¿no, Pablo? ese es el secreto, Eduardo. El secreto es la location, es la primicia en bienes raíces, location, 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 y pues lo que hacemos en Vive las Rentas, como este edificio que mencionas ahí en la Perla Tapatía, en la Avenida La Paz, pues tiene la localización, igual que los de Tulum. Y bueno, Pablo, pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y sin duda seguirá cambiando la forma en la que trabajan las personas y en consecuencia la forma en la que vivimos. Sí, es muy interesante este tema porque, bueno, la pandemia cambió todo, pero había ya una tendencia de los últimos 10 años a este tema del trabajo desde casa, el home office, los espacios, la gente que trabajábamos más desde casa, pues ya habíamos estado luchando por tener cierto espacio de trabajo, ¿no? Y hay mucha gente que busca una habitación más en su casa precisamente para tener un espacio de trabajo, a lo mejor con un balcón, con un lugar donde puedas estirar las piernas, aquellos que fuman, salir a fumar, etcétera. Entonces, esta parte pues ha exigido, igual que los cambios que ha habido en la pandemia, una nueva arquitectura. Y esta parte de trabajar pues, desde casa los que puedan y los que vivan en espacios más pequeños desde un coworking o desde este tipo de espacios que estaba mencionando Eduardo, va a ser fundamental a la hora de elegir un lugar, ¿no? Un lugar donde vivir. Entonces, bueno, pues esta combinación ha llegado para quedarse. La legislación laboral, por ejemplo, en muchos países ya va incorporando aspectos del home office, ¿no? Por ejemplo, si el empleador pues tiene que proveer el equipo informático, subvencionar una parte de la conexión a Internet en algunos casos. Entonces, igualmente en el lado arquitectónico tienen que pensar los arquitectos cómo incorporar estos espacios. Y además de este ejemplo que dio Eduardo de Loves La Paz, pues tenemos otros donde, por ejemplo, en Living Alameda, en Querétaro, hemos hecho camas plegables donde se convierte en un escritorio de 2 metros de largo. Es un escritorio fantástico. Entonces, la misma cama te sirve para trabajar debajo y no tienes que quitar tus cosas. Este tipo de soluciones son las que tenemos que aportar entre desarrolladores, arquitectos,
diseñadores, etcétera, para buscar, digamos, para pensar fuera de la caja, de más allá de esa oficina fija de 9 a 5 en la que estaban inventados los espacios de oficinas. Muy interesante este tema. Totalmente, querido Pablo, muy interesante. Y bueno, pues también creo que los desarrolladores tienen que poner su granito de arena para entender el mercado, qué es lo que está pasando hoy, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, en todos nuestros edificios que desarrollamos y luego administramos, está incluido el Internet, por ejemplo, ¿no? Es algo básico, algo que utilizan las personas hoy para su día a día. Entonces, pues este tipo de detalles, por supuesto, y entender que, por ejemplo, hoy los compradores que hoy son los millennials quienes más están comprando o quienes más están rentando, porque desafortunadamente pues a la mayoría no les alcanza para comprar, bueno, tienen que vivir y están rentando, y pues es ahí donde está precisamente la oportunidad. Y hablando de estas oportunidades que nosotros vimos en vivelasrentas.com desde hace ya muchos años, pues lo hemos tratado de compartir, Pablo, Eduardo, con alumnos que han pasado por, digámoslo así, por nuestra academia, por Viverrent Academy, que cada vez damos menos entrenamientos porque no nos da la agenda, pero siempre buscamos poner nuestro granito de arena. Y hoy está con nosotros Emanuel Morales, quien tiene 44 años, un chavo, un bebé con esa edad, hombre. Pero el tema es que, querido Emanuel, bienvenido a Vive las Rentas Radio, pues ya has logrado obtener tu libertad financiera, pero sobre todo has logrado Ahora está hackear el Jonathan, sistema, ¿no? Luis. Manuel viene en el siguiente bloque. Perdóname, tienes razón, Pablo. Jonathan Salazar, Los entonces dos todavía son más joven, cercanos. 38 años. Hola, ¿qué tal, Luis? Sí, 38 años. Yo soy ingeniero en computación, aunque ya he saltado de la tecnología a bienes raíces por causa de ustedes tres prácticamente. En 2021 tomé la mentoría y a partir de ahí empezó a hacer cosquillas el hecho de ver cómo a través de bienes raíces se puede acortar la ruta hacia la libertad financiera. Quiero destacar que en mi carrera y como en muchas otras, hay como que caminos bien definidos, que se sabe qué se tiene que hacer, pero a veces no queremos pagar el costo, que fue mi caso. Yo tenía que ser jefe, tenía que ser más responsabilidades, y seguramente ganaba más, pero el tema es, ¿a qué costo? A mi tiempo, el cual con la libertad financiera que busco a través de los bienes raíces, pues lo que quiero ganar, ¿no? No solamente es el recurso económico, sino el tiempo para poderle dedicar a otras cosas, y es lo que me ha traído a bienes raíces. Pues muy bien, Jonathan, pues bienvenido a este programa y tú eres también parte de la comunidad líder y como colaborador en muchos de nuestros programas. Esto que dices es muy interesante porque puedes, o sea, liberaste tu tiempo. Me acuerdo que cuando hablamos una vez, ibas a un trabajo en el que tardabas en llegar a la Ciudad de México, no me acuerdo, más de una hora, ¿no? De ida y otra de vuelta, o más tiempo. Y ya solo eso, por ejemplo, pues es algo que liberaste para poder trabajar desde casa, como dice el tema que estamos también desarrollando hoy. Sí, la verdad es que, bueno, en la Ciudad de México los trayectos son muy largos. Hubo flexibilidad en la pandemia, pero después de la pandemia y muchas otras organizaciones, pues evitan esta parte de trabajo remoto. Y independientemente, uno sale a la escuela, uno sale a algunos lados y tienes el tráfico, pues se vuelve un caos, ¿no? Entonces, pues he estado buscando yo oportunidades. De hecho, las propiedades que hemos estado adquiriendo, mi familia y algunos colaboradores amigos, pues son lo más cercano posible para poder gestionarlas de forma lo más cercano posible. ¿Y cuánto tiempo ahorraste al empezar a trabajar desde casa? Bueno, en tiempo, pues ahorita le estoy dedicando bueno, todo mi No, tiempo de a transporte, digo, ¿cuánto tiempo perdías en ir y venir a tu trabajo anterior? una de ida, otra de regreso, 2 horas. más a veces espacio de comida, prácticamente Ok. 2 horas y media diarias. Si íbamos 5 horas, 5 veces a la semana, pues prácticamente ya se volvía un día a la semana, ¿no? Sí, ganaste bastante tiempo. Muy bien, bueno, y en el tema de inversiones, cuéntanos un poquito, remodelaste algunas propiedades familiares, vendiste un Sí, departamento en preventa, empezaste a utilizar esta idea del equity, sacarlo, moverlo, darle más rentabilidad. debo decir que yo cometí muchos errores, desde hacer inversiones por emoción, tratando de sacar el dinero de Infonavit, creyendo que era una buena inversión, la distancia no era la adecuada, vender después para comprar un terreno y querer construir, quedarme sin capital. Cuando llego a la mentoría, lo que encontré fue una estructura. Encontré
todo segmentado, definido y un camino de ruta, lo cual me ayudó a ir ampliando el portafolio de inversiones, deshacerme de algunas que traía una rentabilidad del 3.5, 4%, en el mejor de los casos traía un 5%, y ahorita lo hemos volteado a un 12, 13%, y a partir de las nuevas inversiones, pues si no cumplen con un mínimo de un 13%, no las adquirimos. Entonces, pues ha mejorado bastante la rentabilidad. He estado desde vender propiedades que ya no eran lo más rentables, hacer flipping no propiamente para vender, sino más bien para trasladarlo a rentas intensivas. Y ahorita estamos migrando, es eso, de renta tradicional a rentas intensivas. Y las nuevas propiedades se adquieren para poder dividir, hacer régimen de condominio, tener departamentos, pero dentro de esos departamentos unidades rentables, en donde la sala, comedor, cocina son unidades rentables para maximizar el rendimiento de las propiedades y tener la posibilidad de vender o hacer hipotecas de liquidez con esas diferentes cuentas cadastrales. Querido Jonathan, dijiste Genial, pues que has muchísimas vendido gracias, propiedades Jonathan. perdón, dijiste que has vendido propiedades para, a lo mejor que te gustaban, que habías comprado con emoción, para dedicarlas ahora a rentas intensivas. ¿Te costó trabajo, sobre todo cuando le agarras cariño a una propiedad? Sí, porque uno lo hace con mucha emoción, queriendo, si no, es que a mí me gusta ahí, yo quiero esa propiedad, pero al final hay que ver el mercado y el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, al final sí tuve que venderlas con el corazón roto, porque pues fue mi primera propiedad que adquirí con esfuerzo, con emoción, pero finalmente Aunque no los deja de números dejarlo. hablan y es mejor, sí, ahora sí que el mercado manda. Oye, Totalmente, Jonathan Jonathan, Salazar, muchísimas gracias por conversar con nosotros y por haber coincidido en la academia en esta mentoría, que por cierto, Pablo Mateos, pues tenemos justamente en la academia ofertas de valor para nuestros radioescuchas. Cuéntanos. Sí, pues tenemos próximamente un encuentro presencial en Monterrey, un seminario de inversiones el 2 de diciembre, ya queda muy poco. Para aquellos que siempre quieren vernos a los mosqueteros de las rentas, entrar en contacto con toda la red y el equipo de Vive de las Rentas, hacer networking, aprender. Sobre todo te vamos a enseñar cómo multiplicar tu patrimonio el año que viene, y tenemos pues nuevos productos, el juego Vive Rent. Vamos a jugar al juego Vive Rent, que está genial, Eduardo lo acaba de terminar, y también vamos pues a contarte muchas cosas que hemos descubierto también con nuestro curso 3x3, que ese curso también está abierto. Aprende en 3 semanas a retirarte en 3 años. Hemos desarrollado nuevos conceptos ahí que vamos a compartir en Monterrey, pero en este curso los puedes tomar profundamente. Entonces, aquellos interesados, por favor, entren a vivedelasrentas.com/academia y también directamente en viverent.academy con Y al final. Y en todas las redes exacto, sociales nos Pablo. pueden encontrar precisamente como Vive Rent Academy en Facebook, en Instagram. Y bueno, Pablo, Eduardo, ¿se acuerdan que al principio del programa dimos 10 asesorías gratis para personas que están buscando invertir? Estas asesorías que damos en 30 minutos, en las que les mostramos 5 lugares donde obtener esta rentabilidad compuesta, y donde también hablamos de este reciclaje inmobiliario, donde poder invertir a través de un crédito hipotecario y que la propiedad se pague sola, trasladarle la deuda al inquilino, y bueno, con empresas que administran, por ejemplo. Pero es que no nada más tiene que ver eso, tiene que ver el lugar y o ser dueño de un edificio que ya está funcionando desde 350,000 pesos y poder lograr además tener rentabilidad garantizada, por ejemplo, el primer año del 15%. Esto es un edificio en Tulum que además va a dar mucho más que el 15%, porque se inaugura el 1 de diciembre el aeropuerto, viene el Tren Maya y bueno, va a estar extraordinario. Se terminaron las 10 asesorías, por eso voy a regalar 5 más, solo 5 más a los que me escriban ahora. 5 asesorías gratis a los que me manden un WhatsApp. Voy a dar el número 55 21 88 46 23. Ahora voy a repetir el WhatsApp, pero puede usted entrar a ver estas oportunidades o a pedir una asesoría sin costo también en www.vivedelasrentas.com, o no se encuentra en Vive Rent en todas las redes sociales. Y bueno, lo dije mal, la asesoría sin costo solamente la damos aquí a través de este programa. Voy a repetir el WhatsApp para los primeros 5 que nos escriban, para darles esta asesoría sobre 5 lugares donde invertir ahora mismo en nuestro México con altas rentabilidades. Escríbame al WhatsApp 55 21
88 46 23. Y llegamos al final de esta primera parte del programa. Recuerde que esto lo puede usted escuchar además de aquí por el Heraldo Radio, lo puede escuchar en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra como Vive Rent o Vive de las Rentas. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Si te está gustando esta grabación de radio y de podcast, es Vive de la Renta. Recuerda que es un programa semanal. Tenemos 2 cápsulas de 30 minutos cada semana. Por favor, suscríbete a este canal Vive de las Rentas en tu programa favorito de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Suscríbete y haznos una reseña. Por favor, esta reseña nos ayuda muchísimo a conocer qué te ha parecido el programa, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué oportunidades de mejora tenemos, y también recomiéndaselo a cualquier persona a quien le pueda interesar nuestro contenido en Vive de las Rentas, este podcast. No te olvides suscribirte, darle like a este programa y enviarnos una reseña, por favor. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, más de 30 estaciones en frecuencia modulada, pero además usted puede escuchar este contenido a través de las distintas plataformas de podcast. Nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas o Vive Rent. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y pues hoy, queridos socios, Pablo, Eduardo, traemos temas muy, muy interesantes, porque fíjense de lo que vamos a hablar hoy aquí en el programa, además de que estará nuestro invitado, Emanuel Morales, quien es inversionista y nos contará su experiencia acerca de cómo los bienes inmuebles te pueden ayudar a obtener tu libertad financiera, pero sobre todo, cómo puedes hacerte de inmuebles sin tener dinero. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es las viviendas para una vida más longeva. Todo mundo piensa en comprar una propiedad para que crezcan sus hijos, pero fíjense nada más la maravilla. Las tendencias demográficas apuntan a que pronto podremos vivir más de 120 años. Ya las personas están viviendo 90, 100 años y esta generación, por lo menos de centennials, millennials, podrán vivir 120 o más años por todos los avances científicos que hay, por la cultura del cuidado también, pero aquí la incógnita es, ¿las viviendas están preparadas para eso? Todo el mundo se compra una vivienda para cuando es joven, le pone escaleras, pero caray, pocos piensan en que en esa vivienda que adquieren una vez en su vida podrían pasar los próximos 100 años, parece de película, pero así es, Pablo, Eduardo. Y bueno, antes de desarrollar este tema, que me parece muy interesante, porque bueno, también tiene que ver con casas de retiro y demás, pues quiero, debido al éxito que tuvimos en la sesión pasada, de regalar 10 sesiones a las personas que nos escribieron, sesiones para obtener una asesoría gratis, una asesoría patrimonial que regularmente cobramos. Es una asesoría que dura entre 20 y 30 minutos a través de Zoom, donde nuestros ejecutivos patrimoniales pues nos permiten justamente pues entender en qué lugares invertir, y en esa asesoría les mostramos por lo menos 5 lugares donde invertir, pero también cómo hacer reciclaje inmobiliario. Y es que Eduardo Aguilera, pues está increíble que las personas entiendan que una propiedad, por ejemplo, se puede pagar sola, cómo obtener un crédito hipotecario y lograr que el inmueble se pague solo, trasladarle esa obligación de pago al inquilino, o a la empresa administradora. De esto hablo en uno de mis libros, lo hablan muchos famosos como Robert Kiyosaki, pero bueno, hemos logrado entender cómo hackear el sistema y tener propiedades que se paguen solas. O ser dueño, por ejemplo, de un edificio, Eduardo, en Tulum, que ya está funcionando hace 2 años, desde 350,000 pesos, y obtener rentabilidades superiores al 15%, más plusvalía, 15% garantizado el primer año. Imagínese usted 350,000 pesos y tener esta rentabilidad sin tener que hacerse cargo de nada. Y luego todavía lo que va a suceder en Tulum el 1 de diciembre va a hacer un salto de ganancia de capital, porque viene el Tren Maya, viene el aeropuerto. Y bueno, de todo esto hablamos en esta sesión, Eduardo, que vamos a regalar solamente a las 10 primeras personas que me manden un WhatsApp, que ahora lo voy a decir. Pero cuéntanos, Eduardo, ¿cómo ves estas sesiones? Pues lo que pasa es que, Luis, tenemos un simulador con el que hemos ido metiendo toda la información que hemos recabado en Vive de las Rentas y
y todos los productos y viendo los diferentes mercados para ver cómo se van a comportar las inversiones para los próximos años. Y es ahí donde hemos encontrado el hack, y lo que vamos a hacer en esta sesión es compartírtelo directamente, ¿no? Es como el camino corto para saber exactamente cómo llegar de donde estés a alcanzar tu libertad financiera en el más corto tiempo posible. La verdad es que vale mucho, mucho la pena, así que aprovechen esta gran oportunidad. Totalmente, Eduardo, gracias por compartir los detalles y solamente, la cobramos regularmente, pero para los 10 primeros que me escriban ahora al WhatsApp, voy a dar el número 55 21 88 46 23 y puede usted ver también oportunidades de inversión. Le doy la página, ahora repito el WhatsApp, pero puede usted verlo también en www.vivedelasrentas.com y nos encuentra en Facebook, por supuesto en Instagram, en todas las redes sociales como Vive Rent o Vive de las Rentas. Repito el WhatsApp solamente para los 10 primeros, los demás disculpen, por favor, los pondremos en lista de espera, pero mándenme el WhatsApp ahora al 55 21 88 46 23. Pues ya tenemos varios que están agendando su cita para asesoría patrimonial gratis. Y pues Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, ¿qué tema traemos hoy? Las viviendas para una vida más longeva. Las tendencias demográficas pues apuntan a que viviremos, no sé si nuestra generación, pero al menos las próximas vivirán más de 100 años. Suena de ciencia ficción, pero pues tiene que ver, por supuesto, con todas las investigaciones, los avances tecnológicos, el análisis del envejecimiento, por ejemplo, esta organización mundial del Aging Analytics Agency habla de que hay más de 50,000 empresas en 20 sectores y más de 10,000 inversores que están justamente desarrollando técnicas para vivir más. Y esto, por supuesto, incide, ¿no? Incide en la vivienda porque pues vemos personas hoy de la tercera edad que imagínate, si van a vivir 120 años pues, y se considera tercera edad a los de 60, yo creo que eso va a cambiar y los de la tercera edad será a los 100, ¿no? Pero bueno, claro que las capacidades motrices se van disminuyendo con el transcurso de la vida y es increíble que pues muchos desarrollos, muchas empresas, pero sobre todo tú como consumidor, compras una vivienda en la que no te preparas para la vejez, para no subir escaleras, por ejemplo. La incidencia de accidentes domésticos, la gran mayoría son en las escaleras o en las bañeras que no están preparadas con tubos especiales, ¿no? Para personas con pues discapacidad, pero no necesitas tener una discapacidad para pensar en una vivienda de un solo piso, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos, pues esta necesidad, por ejemplo, de ascensores, y cada vez las ciudades también están siendo, digamos, el panorama urbano y las políticas públicas urbanas pues también son más inclusivas para personas que usan silla de ruedas, pero es que, o con discapacidad, pero es que no estamos hablando de discapacidad, simplemente estamos hablando de edad avanzada. Suena de ciencia ficción, Pablo Mateos. No, no es ciencia ficción y déjenme aquí comentar un poquito más porque hay un trasfondo científico muy importante en donde se está tratando de catalogar a la vejez como una enfermedad. Existen ya tratamientos que están atacando directamente a esos procesos de envejecimiento celular y que obviamente al curar la vejez, entre comillas, curas cáncer, enfermedades cardíacas, Alzheimer, una serie de cosas y están encontrando ya la causa de ese envejecimiento. Entonces no es ciencia ficción, hay un gran avance en el proceso, Harvard está a la cabeza, hay un investigador que se llama David Sinclair, ahí les recomiendo el libro, se llama Lifespan, Esperanza de Vida, que habla de todos estos avances, pero llevando un poco más, Luis, México se convierte en un gran hotspot para el tema inmobiliario vinculado con el alargamiento de la vida. Y les voy a explicar un poco por qué. Estados Unidos y las grandes farmacéuticas tienen muy regulado el tema de las nuevas investigaciones sobre terapia celular, terapia de células madre, temas de tratamientos que ya están probados que mejoran mucho, mucho más rápido cualquier intervención quirúrgica. Como no se puede hacer en Estados Unidos, están especializándose en México. En México, en Los Cabos, en Cancún, están los principales centros médicos donde vienen todas las personas que quieren
tener un mejoramiento en su esperanza de vida y están aplicándose aquí los tratamientos. Entonces también se convierte en un espacio muy interesante, así como el nearshoring, este es el near lifespan, o no sé cómo le podamos poner, pero hay un gran mercado de gente de todo el mundo que está viniendo a México a aplicarse las nuevas técnicas que no son alternativas, son técnicas científicas que permiten no solo alargar la vida, sino un tema que se llama biohacking. El biohacking te permite tener una vida más larga, pero una vida más saludable, que es de lo que se trata, y esto acompañado con tener una propiedad que te pueda servir en esos sentidos, pues bueno, se abre un panorama extraordinario. Yo estoy muy emocionado con todo lo que se viene en ese aspecto. Ya Adelante. existen un montón de lugares que están de desarrollos que tienen Wellness Center precisamente para este tipo de terapias que tú indicas, Eduardo, y pues México se ha convertido en un paraíso por su cercanía con Estados Unidos, pero también porque además pues el que viene a México un tratamiento de este tipo que en otros países está muy regulado o está muy caro, pues encima viene a disfrutar de nuestros paisajes, a recuperarse, en fin. Increíble, Pablo Mateo. Sí, sabía que este tema les iba a emocionar y a Eduardo que tiene este tema del alargamiento de la vida. Es una tendencia, pero tiene muchos impactos en bienes raíces. Uno obviamente es el de la adaptación de formatos de vivienda para cuando vivimos con algunas capacidades más reducidas, aunque por lo que dice Eduardo vamos a ser superhumans pronto, pero también obviamente a través de estos formatos que hemos hablado en este programa, como el co-living, digamos, pues siempre se piensa para jóvenes, pero hay versiones para adultos mayores como el cohousing, ¿no? Y distintos grados. En Barcelona, por ejemplo, hay un edificio famoso que hicieron unos amigos cuando tenían algo así como 55 años, no mucho, y se fueron a vivir juntos a un edificio para compartir, cada uno tenía su departamento y a lo mejor en una zona hicieron una cocina más grande y hay cosas que cocina alguien para todos, o alguien que les hace la compra a todos, o que tienen un refrigerador más grande y ahí guardan, o sea, ciertas cosas compartidas, ¿no? La lavandería, etcétera. Es como un co-living para adultos mayores y puedes ir envejeciendo en una casa que está adaptada. Pero el otro aspecto del que me gustaría hablar al respecto del alargamiento de la vida es el tema demográfico, porque cada vez, como hemos visto en este programa, cada vez es más difícil construir nueva vivienda, ¿no? Por temas de construcción, legales, de costo de material, impedimentos, ya hemos hablado mucho de eso. Entonces el stock de viviendas crece cada vez más lento. Por otro lado, cada vez la gente quiere vivir en viviendas de menos gente, de menos personas, ¿no? Y hemos hablado también de que hemos pasado de hogares de 5, 4, 3 personas y ahora los hogares unipersonales están creciendo muchísimo. Entonces esas dos tendencias hacen que haga falta más vivienda. Pero si además vivimos más años, pues el típico ejemplo, ¿no? Todos hemos estado viendo propiedades de abuelitos, digamos, entre comillas, que ya fallecieron y sus herederos venden las casas. Entonces, de alguna manera hay cierto reciclaje, ¿no? Hay zonas donde las personas que fundaron esa colonia en los años 50 ya se están muriendo y esos dejan paso a la siguiente generación. Pero si en lugar de morirnos a los 70, 80 años, nos morimos a los 120, tenemos 50 años más de vida que también se refleja en más necesidad de vivienda. Entonces, pues esto no va a hacer más que poner más presión a la vivienda y dar una mayor salida, mayor demanda a estas viviendas unipersonales que hacemos en Vive de las Rentas. ¿Cómo lo ven, socios? Pues la verdad es que apasionante, Pablo, como dices, y mucha gente dice, ay, qué barbaridad, vamos a hacer mucho, no ven cómo está el planeta, nada de vivir más, pero es que lo que nos preocupa de alargar la vida no es la vida como tal, sino es todos los efectos de la vejez. Si podemos tener adultos mayores saludables, imagínense lo que pueden contribuir al mundo y lo que pueden ser en cuanto a ser productivos también. Entonces, suena una hipótesis que ya no es tan hipótesis muy interesante y bueno, abre nuevos panoramas también y oportunidades en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Y hoy, hablando de esas inversiones inmobiliarias, tenemos a Emanuel ya un
viejo lobo de mar, iniciador de todos estos procesos de aprendizaje conjunto en Mastermind. Nos lo topábamos también cuando iniciábamos en estos procesos en los cursos. Obviamente no se ha perdido ni un solo webinar, y yo creo que ni un solo reto de 90 días, siempre aprendiendo más, siempre contribuyendo. Y bueno, pues predicando con el ejemplo, ¿no? Actualmente ya alcanzada tu libertad financiera y fuera adiós a tu jefe, ¿no? Eres un claro ejemplo. Cuéntanos un poquito tu historia, Manuel. Sí, Eduardo, muchas gracias a todos. Pues sí, principalmente fui ingeniero durante 20 años en una empresa precisamente de ingeniería, y a veces el salto de dejar la empresa pues es más bien mental, ¿no, Eduardo? Cuesta trabajo esa parte mental, pero a raíz de que empezamos precisamente en Vive de las Rentas tomando cursos y aprendiendo de toda la metodología que tiene Vive de las Rentas, hice mi primer inversión en bienes raíces, creando un propio coliving. Aprendí mucho de mi propio coliving y pues de ahí fuimos saltando, ¿no? Precisamente hace un año fue cuando me animé a terminar de trabajar en la empresa que yo estaba, y pues decirle adiós a mi jefe y empezar por mi propia cuenta, ¿no? Hoy en día pues disfruto de la vida con la familia y haciendo los proyectos que me gustan. Principalmente así fue. Creo, Emanuel, ¿y cómo te quitaste el miedo? Cuéntanos, por favor, acerca de dar ese primer paso, ¿no? Porque creo que no es sencillo, lo cuentas muy sencillo, pero dar ese paso lo decidiste hacer porque viste en los inmuebles esta capacidad de que sean un negocio. ¿Y cómo te quitaste también ese paradigma cultural, ¿no? Porque todos compramos una casa pensando en la emoción, en la familia feliz, como dice Pablo siempre, ¿no? Sí, gracias, Luis. Pues principalmente fue el aprender, el entender bien el modelo de negocio que se maneja mucho en vida de la renta. Siempre me ha gustado mucho este negocio del co-living. Fue la estrategia más simple. Por ahí hay cursos que tú impartías antes de que se hiciera Vive de la Renta, recuerdo, Luis, y participé también en cursos de esos. Y de todas las técnicas que manejabas, recuerdo que eran como 100 técnicas, una cosa así. Y de todas las técnicas que manejabas, recuerdo que la más fácil para mí era precisamente aplicar esto, ¿no? Lo que es el co-living. Se me hacía muy sencillo desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, el aprender bien esta técnica, amasarla una y otra vez, creo que fue lo fundamental para que me diera seguridad en seguir en bienes raíces, ¿no? Y dejar lo que era mi trabajo en un pasado. Interesante. ¿Qué le recomendarías a nuestros radioescuchas, a quienes están aquí escuchando y quienes nos siguen, y que seguramente ya han escuchado muchos testimonios como el tuyo y dicen, bueno, yo algún día? Sí, no, Luis, yo les sugiero que siempre el empleo es una buena opción, pero no debe ser tu único plan. Siempre uno debe de tener diversificación de ingresos, ¿no? Y creo que para tener una diversificación de ingresos siempre debes de aprender. Entonces, es importante siempre estar estudiando cosas que te apasionen. Si es tu trabajo, está bien, pero cosas distintas, pues siempre debe ser cosas distintas, donde crees activos principalmente, ¿no, Luis? El tener activos y el pensar en tu libertad financiera, eso te va a ayudar a tener un confort mejor, ¿no? Y hacer lo que realmente te apasiona, eso te va a ayudar mucho. Los activos te van a ayudar a siempre conseguir esos sueños. Yo diría que el siempre estar estudiando es como algo muy, como la médula espinal principal. Es genial, genial, Emanuel. Pues ahora cuéntanos cuántas puertas has logrado después de todo este trayecto que ya te permitió independizarte y dedicarte completamente al tema de los bienes raíces. Sí, Eduardo, gracias. Pues mira, principalmente yo empecé con mis 4 puertas de co-living, precisamente en una propiedad que yo tenía, y a raíz de eso pude después hacer se puede decir que un contrato de renta con opción a compra, en la cual incluían otras 8 puertas. Y después, con un familiar que tenía una propiedad, se puede decir que abandonada, conseguí otras 10 puertas. Entonces, ahí fui amasando un poco el conocimiento. Y aparte de estas puertas que ellos, se pueden decir que son mías propias, de ahí, pues, entre conocidos también de los cursos que han tomado con ustedes de Vive las Rentas y otras personas, amigos míos y conocidos,
pues fui administrando inmuebles, o sea, prácticamente aprendí a vender este modelo de negocio como un negocio para la libertad financiera y fui aprendiendo a vender este modelo de negocio y hoy en día pues les administro inmuebles también a ellos. Pues realmente pues ya son bastantes puertas las que administro, alrededor de 20, sin contar pues también algunas que les ayuda a administrar precisamente en Vive de la Renta, ¿no? Entonces, Ahí, o ahí sea, hay que romper esos paradigmas, ¿no? O sea, a veces la gente se detiene a seguir avanzando en la parte de inversión inmobiliaria por el tema del dinero y me encanta que menciones este esquema de renta con opción a compra, en donde una vez que tú ya conoces un modelo, lo pones en práctica, no solo como hipótesis, sino lo pones a trabajar y si funciona muy bien, pues compras la casa, ¿no? Y si no funciona muy bien, no pasa nada y vas a otro tema y listo. Entonces, el no empezar en bienes raíces son pretextos, ¿o tú qué opinas, Emanuel? estoy de acuerdo, Eduardo, completamente. Hay miles de formas de pues, monetizar precisamente el conocimiento, ¿no? Yo creo que a veces ese es como un paradigma o no entender cómo hacerlo, ¿no? Ya aprendí a hacer esta técnica, pero ahora cómo la monetizo o cómo la hago, ¿no? Y creo que es importante siempre estar buscando cómo hacerlo y no, como lo estás comentando, Eduardo, no siempre requieres tener dinero para monetizar el conocimiento, ¿no? Entonces hay muchas formas, que eso es lo que también me ha ayudado mucho a seguir avanzando en aplicar los conocimientos de Vive de la Renta, el hacer estudios de mercado, inclusive hoy en día en cualquier parte de la República, es otra manera también de monetizar el conocimiento que he aprendido aquí mismo en Vive de las Rentas. Hola Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí en el programa de radio. Hola, Eh, Pablo. Manuel es un gran colaborador, amigo mío y colaborador de Video de las Rentas y ahora socio. Manuel, pues esa persistencia de la que estaban hablando Eduardo y tú la has demostrado realmente muy persistente desde estar todos los domingos, desde hace 5 años, cada 2 domingos ahí presente y ir preguntando, buscando propiedades. Yo me acuerdo también cuando empezamos buscando propiedades en Guadalajara, que era como un deporte, ¿no? Tú eres el que empezamos un poco por hobby y luego hay un momento en el que tú decidiste, no, pues esto es una rutina. O sea, cada semana tenemos que ir a ver una zona y 3 o 4 propiedades. Y gracias a eso entrenamos mucho la mente, ¿no? Y pues es un hobby o un deporte que se puede ir afilando y son una serie de herramientas que luego son muy útiles para cuando tienes delante en cualquier oportunidad y ya automáticamente la mente descarta si es buena o no, o se fija en cosas que ni siquiera eres consciente de por qué nos parece interesante. Cuéntanos un poquito de esa habilidad, por favor. Pues realmente es una práctica, ¿no, Pablo? El entrenar todos los días. Es como ir al gimnasio, ¿no? El músculo se va amasando y se va creciendo conforme vas haciendo ejercicio todos los días. Y creo que así fue el inicio, ¿no? Era esa inquietud de aplicar lo aprendido, ¿no? Todo lo que íbamos aprendiendo era esa inquietud. Entonces era importante, pues, todos los días salir a practicar, ¿no? El practicar, practicar y practicar, pues ese es el que es la mejor manera de ir aplicando todo lo aprendido, ¿no? El Muy bien. famoso desayuna, come y cena bienes raíces, querido Emanuel, Correcto. lo has llevado a cabo y pues ahí el ejemplo. Muchas gracias, Manuel Morales. Un gusto saludarte aquí en el programa. Gracias a ustedes y quedo aquí a la orden. Un saludo, que estén bien. Gracias, Manuel. Un Gracias. saludo. Testimonio, Pablo Mateos, de justo cómo desayunar, comer, cenar bienes raíces, pues hace que logres identificar oportunidades. Y de eso hablamos en la academia, que realmente tenemos ya muy pocos entrenamientos por temas de agenda, pero cuéntanos, porque nos quedan un par para cerrar el año. Sí, pues tenemos este nuevo curso que se llama Curso 3x3. Aprende en 3 semanas cómo retirarte en 3 años. Ha tenido muchísimo éxito la primera generación de este curso. La segunda empieza este mismo lunes, 16 de noviembre, así que no te lo pierdas, o 13, ya no sé cuándo es, 13. No te pierdas este curso para terminar el año con ese plan y en 3 años te estés retirando. Imagínate empezar 2024 con un plan para retirarte en 2027. Esto es lo que hemos hecho en el curso 3x3 y también vamos a tener un encuentro, un seminario de inversiones en Monterrey el 2 de diciembre presencial con los 3 mosqueteros de Vive de las Rentas y todo nuestro equipo. Harás networking y te contaremos las mejores oportunidades para multiplicar tu dinero en 2024 y los highlights que hemos aprendido creando este nuevo curso. Y tenemos ahí grandes conceptos nuevos. Siempre estamos innovando y la gente que nos sigue
va aprendiendo y siempre dice que todos nuestros entrenamientos son distintos y los presenciales son los mejores por las oportunidades de networking. Tendremos una carne asada en las alturas para aquellos que tengan un boleto VIP con oportunidades de abrirse a cosas que solamente comentamos en Petit Comité, Luis, en esas comidas, en esas cenas privadas que no mencionamos aquí en radio. Entren a viverent.academy con Y al final. Váyase a viverent.academy o escríbanos en las redes sociales, nos encuentra como Vive de las Rentas en Facebook, en Instagram o en Viverent también, pero la página www.vivedelasrentas.com/academia, escríbanos porque el cupo es limitado y para los que se quedaron con ganas de esta asesoría que regalamos 10 asesorías al principio, pues no duró ni 10 minutos, por favor, vamos a regalar 5 más, 5 asesorías más que incluye 5 lugares donde invertir ahora mismo en todo México. Esta asesoría con nuestros agentes patrimoniales le va a permitir entender cuáles son estos lugares, acceder a propiedades que se pagan solas o tener rentabilidades superiores al 15% anual garantizado. Usted puede acceder a esta asesoría sin costo. A los primeros 5 que me manden un WhatsApp ahora, por favor escríbame al 55 21 88 46 23, lo repito ahora, o entre a www.vivedelasrentas.com, pero escríbame, por favor, solo a los primeros 5 la asesoría patrimonial gratis que incluye el reciclaje, en fin, 55 21 88 46 23. Gracias por el favor de su atención, Pablo Eduardo. Hasta la próxima. Soy Luis Ramírez. Muchas gracias.